En este vídeo YouTube quiero hacer un relato muy interesante para muchas personas, ya no relacionado con los descubrimientos sensacionales, con los enigmas y misterios y la revelación de la existencia de naves y de bases subterráneas en toda la Tierra, de extraterrestres que han estado y están entre nosotros, controlando a la humanidad y a los gobiernos y a las religiones y a las sectas y organizaciones durante toda la vida. Y esto ya lo sabe mucha gente, incluso muchos gobiernos trabajan con extraterrestres. El plan es tecnología extraterrestre a cambio de silencio y de protección de esas bases. En este vídeo quiero hacer otro relato interesante, como digo, en otro campo, para las personas más desfavorecidas de la Tierra. Y quiero explicarme de qué se trata. Durante siglos, la organización más criminal y diabólica de la Tierra, el Vaticano, y el clero de la religión católica, durante siglos y siglos, ha estado masacrando, asesinando, quemando vivos a millones de personas, tanto en Europa, con las cruzadas donde se vertieron ríos de sangre y se asesinaron a millones de personas, hombres, mujeres y niños. Se hicieron las torturas, las matanzas y las aberraciones más grandes de la historia del mundo. De hecho, la última cruzada, porque una cruzada duró hasta 100 años, fue de niños. Esa gentuza acabaron con los hombres en Europa. Ya no había hombres, niños, salvo el clero asqueroso ese, el Vaticano, y las llaves de los cinturones de castidad que tenían los clérigos asquerosos esos. Los hombres habían acabado. Y fueron matanza. Nadie podrá saber jamás cuántos millones de personas, entre europeos, árabes, judíos, fueron exterminados. Unas cruzadas que no valieron para nada, salvo para todo el botín que arrampló la Iglesia Católica en todos los lugares donde iba, robando todo lo que había por robar. Las tierras, los castillos, títulos, dinero, plata, joyas y fe. Porque en cualquier sitio donde iba ya había una religión diferente, pero a base de hogueras y matanzas y terror y apoyo de dictadores y reyes asesinos de masas, impusieron a la fuerza de las hogueras una religión demoníaca, culpable de las atrocidades más espantosas de la historia del mundo. O en el Nuevo Mundo, donde igualmente, impulsado por la Iglesia Católica, la bota del militar, la espada, el arcabuz y la cruz juntos, arramplaron con todo lo que pudieron. Exterminaron en el Nuevo Mundo, en Sudamérica, en todo el Perú, México, en Argentina, en donde iban pisando, con todo lo que había que arramplar. Robaron las tierras, masacraron millones de hombres, mujeres y niños, tribus enteras, millones de indios desaparecieron en las hogueras de la Inquisición y de la Iglesia Católica. Aquellos asquerosos cerdos demoníacos, frailuchos, dominicos, aquellos, cogían a todos los niños de los bebés, de los indios, y los tiraban vivos a las hogueras. Hacían hogueras de leña grandes y cogían todos los bebés y los tiraban. A los padres les cortaban, les sacaban los ojos, les cortaban el pene, a las mujeres les cortaban los pechos, violaban a las mujeres, las asesinaron, masas de gente asesinada. Porque esa gentuza criminal, diabólica, criminal, ha asesinado y ha hecho los horrores más grandes concebidos por mente humana, porque las torturas de la Inquisición es tan diabólico que es inconcebible que una mente humana normal pueda tener esas aberraciones, esas torturas, esas matanzas que hicieron contra millones de hombres, mujeres y niños, contra poblaciones enteras, como los cátaros. Robaron a los templarios, una organización, monjes soldados se llamaba, ¿no?, que eran sencillamente administrativos, eran muy inteligentes, eran banqueros, ni más ni menos, que hacían opciones, compra, venta, edificaban castillos, casas, negocios, embarcaciones, comercio.
cuando se hicieron los templarios la organización más poderosa de la tierra, económicamente, porque tenía el Vaticano deudas con los templarios y las noblezas de Francia o España, deudas gigantescas de préstamos que pedían a los templarios para vivir bien ellos, el Vaticano y la nobleza y tal. En un ataque de odio y de conspiración dijeron unas barbaridades, que si los templarios eran satánicos, cuando el clero y el Vaticano son satánicos, diabólicos, y les quemaron a miles y miles de templarios y les robaron todo lo que tenían, tierras, castillos, dinero, títulos, todo. Y los quemaron vivos a miles y miles, teniendo que huir expandida a donde podían. Esa ha sido la norma general hasta el día actual de la gentuza criminal del Vaticano. Aparte de eso, la cantidad de niños violados es inconcebible, pero además ha salido a ojos de todo el mundo. Cuando ahora se están abriendo actas en España de más de 300.000 niños violados, asesinados, sacados sus órganos, asesinados en rituales satánicos, en los templos y monasterios católicos, en los sótanos, eso hay testigos oculares. Los niños bebés tirados a las estufas vivos por monjas, las matanzas y las torturas, las palizas más, como las niñas de Alcácer, eso es común. En el monasterio de Montserrat de Barcelona, hasta el día de hoy se hacen sacrificios de niños a los demonios, a los seres de la oscuridad, porque en la piedra de Montserrat, ahí se hacen rituales a los cuerpos que hay dentro de esas piedras huecas. Y lo sabe mucha gente, y los gobiernos trabajan con ellos, los felicitan, los trapan, los protegen. Bueno, pues todo esto ha sido lo normal. Y encima de eso, o exigir, como pasa en supuestas democracias, en confesionales como en España, o en Italia, o en Portugal, en todos los países católicos, exigir, y los gobiernos alegremente se lo dan, el dinero que pidan de subvenciones al clero y a la Iglesia Católica y al Vaticano, miles y miles de millones, del dinero de todos, sean o no sean católicos, da igual. A eso le llaman democracia aconfesional, siendo todavía la Iglesia Católica la religión del Estado impuesta a la fuerza para que todos, sean o no sean católicos, paguen con su dinero y sus impuestos y subvencionen con miles y miles de millones a la organización satánica más rica de la tierra, del dinero de todos. Y los gobiernos aplaudiéndoles y felicitándoles y dándoles lo que pidan a esos asesinos de masas. Hace un par de años, por ejemplo, en Viena, en el seminario de curas de Viena, de San Poelten de Viena, la policía los captó por 2 veces en 2 años consecutivos, que desde ese seminario de curas, los clérigos demoníacos estaban mandando por internet cientos de miles de fotografías de pornografía infantil, de sadismo. Allí en esas fotografías están las niñas de Alcácer, que tomaron por vídeo, snuff, cuando las asesinaron, no Anglés y Ricard, simplemente 7 personas más, entre ellos obispos de España, estaban aquella noche allí. Y había el niño de Somosierra hasta también, que asesinaron el clero católico cuando transportaban droga de los obispos de Bilbao a Madrid. El niño pintor de Málaga, bueno, ahí estaban todos, cientos de miles de fotografías, por 2 veces. Ni uno fue a la cárcel, y encima entre ese seminario de cura se hacían entre ellos actos de sodomía sexual aberrante, sadismo, para verse en la cama entre ellos. O sea, es el foco de pedófilos repugnante, más criminal de la tierra. Eso añádele que el Vaticano es el primer traficante de drogas del mundo y han asesinado, y eso hay testigos, miren en internet si quieren, montones de jueces y banqueros del Vaticano y del Banco Ambrosiano que querían llevar a los tribunales del Vaticano por inmenso tráfico de drogas. O sea, es el traficante de drogas, el Vaticano, más grande de la tierra. Han ganado billones de dólares. En los bancos suizos y de las Bahamas y otras, a nombre de papas, cardenales y obispos del Vaticano, hay billones de dólares del tráfico de drogas, de fábrica de armamento. Incluso tenían una fábrica de anticonceptivos, la fábrica Serono del Vaticano, ganando cientos de millones de dólares, malas estafas del Banco Ambrosiano, malas subvenciones de la explotación de 800 millones de católicos que ganan cientos de miles de millones de dólares. O sea, es la organización criminal más diabólica existente en la tierra en todos los tiempos.
y trabajan junto con gobiernos, con nobleza, o sea, se protegen unos a otros. Y claro, la policía, por ejemplo, en el caso de los 300.000 niños vendidos en España por la Iglesia Católica, en Viena, en Canadá, en Inglaterra, en Irlanda, en Sudamérica, en Portugal, en España, bueno, donde quiera que mire, hay una serie de matanzas, violaciones de niños, asesinatos de niños por clérigos, que es alucinante. Y lo más alucinante, cómo la gente no se da cuenta, cómo la gente viéndolo se queda impasible y no se da cuenta, le da igual que asesinen a quien quiera. ¿Cómo es posible? Bueno, todo este tema quiero explicarle que he hecho algo que ustedes debieran de haber hecho ya hace tiempo. Algunos quizás lo han hecho, no sé, pero no he leído todavía nada de que hayan tomado esta iniciativa algunas personas o organizaciones. Y lo siguiente: durante siglos toda esta camarilla de miserables asesinos sádicos ha robado todo lo que ha podido a los pueblos, donde ha invadido con la espada y la cruz. Han robado todo: tierras, oro, castillos, títulos, dinero. Bueno, en la Inquisición, de los millones que quemaron vivos y que torturaban, cuando uno entraba en el calabozo de la Inquisición, automáticamente ya les expoliaban sus bienes, sus tierras, sus casas, lo que tuviera. Ya se los peleaba y quedaba a fondo de las arcas de la iglesia. Ya no salía inocente de allí, ni absuelto, jamás. Ya lo torturaban con fuego para hacer firmar lo que ellos querían firmar y les robaban todo lo que podían robar. Esa organización satánico-criminal. Y aparte de eso, cuando, por ejemplo, algún papa, mediante presión externa, hacía una reunión de cardenales y obispos en rituales místicos en el Vaticano, con canciones y rituales y movimientos de voces místicas en latín, y bueno, todo ese show, y leían un escrito en latín o lo que sea, que pedían disculpas por la Inquisición. Pedían disculpas. Esos rituales, esas reuniones para pedir disculpas, hipócritamente, le costaba y le cuesta al gobierno italiano, del dinero de todo, cientos de millones de euros para hacer ese ritual, esa ceremonia mística, todo, con mucha pompa y con mucho ritual pagano y tal, vestimentas y cientos de millones que van de nuevo a las arcas de la iglesia. Pero, ¿y las víctimas? ¿Qué hay de las víctimas, los millones de mujeres y niños que asesinaron, quemaron vivos, robaron sus tierras? ¿Qué hay de ellas? ¿Se ha hecho de alguna vez mención? Porque muchos de los iglesias, catedrales, calles, edificios, se ha puesto nombre de los asesinos de esas personas, cardenales, obispos, papas, les han puesto nombres a esos edificios. Pero las víctimas, inocentes, asesinadas, robadas sus tierras, robada su fe, sus vidas destruidas, millones, no se hace mención nunca. Jamás se ha hecho mención de un grupo de víctimas, de a quien sea. Y la devolución de los bienes que les robaron. Las grandes, inmensas riquezas que ha acumulado el Vaticano con el dinero expoliado y robado a base de hogueras y terror a esas pobres víctimas. ¿Qué pasa con la devolución? Por ejemplo, cuando en la DDR, o sea, en el muro de Berlín, cuando se derrumbó el muro comunista, el acérrimo de esclavitud, a todos los que el sistema comunista de la DDR, lo mismo que en el bloque comunista, en el telón de acero en Rusia, cuando el sistema comunista, el Partido Comunista, había robado tierras, casas, había expoliado o confiscado, se les devolvió con réditos y con indemnizaciones a todos, sin excepción. Cuando, por ejemplo, los millones de hombres, mujeres y niños judíos y no judíos que en los campos de exterminios nazis exterminaron con el apoyo del concordato del Vaticano a Hitler y al Tercer Reich, se les devolvió de nuevo todos sus bienes con indemnizaciones hasta el día de hoy a todos los judíos que habían robado, confiscado sus casas, sus tierras, sus joyas, que parte de ese oro que se había confiscado a todos los judíos está todavía en el Vaticano, en los sótanos del Vaticano, porque el Vaticano, al terminar la guerra, vendió miles de pasaportes falsos para ir a Sudamérica con Hitler y Eva Braun, que allí murió Hitler en el año 1986 en el pueblo de Mendoza, en Argentina. Bueno, pues vendió el Vaticano, esos perros, a cientos de miles de asesinos de masas de la SS nazis,
alemanes, croatas, yugoslavos, pasaporte falso, identidad falsa, como inglés, para huir a Argentina, a cambio de toneladas de oro de los judíos que está en el Vaticano todavía. O sea, esa gentuza criminal, diabólica, ha robado y estafa a todo el mundo con la sangre de millones de personas. ¿Dónde está la devolución? Cuando a los judíos se les volvió todo y se indemnizó a las víctimas, a los parientes. Cuando en la DDR o en el sistema comunista se devolvió todo lo que habían robado, sea a ellos o a sus parientes, herederos. ¿Ha devuelto algo la Iglesia, el Vaticano, de todas las tierras, de todas las matanzas que han hecho? ¿Se ha hecho indemnización? ¿O solamente se hacen ceremonias para pedir disculpas en latín, mirando al cielo con cara de hipócrita miserable? Por cierto, que uno de los que pedían disculpas, el Papa Juan Pablo II, en Polonia era fabricante, en su fábrica de Polonia, de veneno ciclón B, cianuro. Y ese veneno lo vendió Juan Pablo II, Wojtyła, a los nazis, era colaborador de los nazis, siendo de Polonia, para, en ese veneno que fabricó Juan Pablo II, en las duchas de Auschwitz, Dachau y otros campos de exterminio, se exterminaron a millones de mujeres y niños. Y luego, cuando terminó la guerra, le dijeron que se metiera en el Vaticano, de clérigo, que estaba protegido, porque los satanistas y ocultistas del Vaticano habían visto en sesión espiritista que ese sería un hombre punta en la organización criminal del Vaticano y la Iglesia Católica. Eso quizás poca gente lo sabe. La devolución de todos sus bienes, sean los templarios, los cátaros, valdeses, los suramericanos, los indios, quien sea, porque esas pobres gentes a las que se les arruinó, se les masacró y se les impuso a base de terror el catolicismo, católico-fascismo, con el apoyo de dictadores y reyes asesinos de masa, se les tiene que devolver sus tierras, sus títulos, sus bienes, porque en los bancos suizos, como digo, y en el Vaticano, hay billones de dólares de todas esas riquezas robadas a pobre gente. Y esa pobre gente, sea en Sudamérica, sea en España, en Italia, donde sea, quedaron empobrecidas y esclavizadas porque a la fuerza del terror y las hogueras se tenían que hacer católicos. Ellos no entendían ni el español, tenían su lengua, pero sencillamente los ponían en hilera a todas las poblaciones y había una opción, o a la hoguera, vivo, quemado vivo, o católico. Ellos no sabían lo que estaban diciendo y cogía un cerdo de eso, con una escoba de esa, echaba agua, los bautizaba y ya eran esclavos para la Iglesia Católica y para el gobierno de por vida, trabajar en las minas donde fuera, más sus tierras, su oro, todo lo que tenían robado. Hay que devolverles todas sus tierras, porque esas pobres gentes empobrecidas en esos países pobres suramericanos, que ha sido siempre foco de dictadores con el apoyo de la Iglesia Católica, sería beneficioso para crear puestos de trabajo, industria, con todos sus propios bienes que están en manos de la Iglesia Católica, unas fortunas inmensas de billones de tierras, casas, castillos, títulos, dinero, indemnizaciones. Claro, a los pobres, gente que quemaron, no se les va a indemnizar porque están muertas hace siglos. A sus parientes, quiere decir, a las poblaciones, a los indios o a los primitivos o a los descendientes, como usted quiera llamarlo, a las poblaciones que les fue robado todos sus bienes, se les devuelva. Y entonces esos bienes se puede crear industria, puestos de trabajo, se puede crear carreteras, oficinas, casas, vivienda, lo que fuera. Es su dinero, son sus bienes, son sus tierras. Se le ha robado por medio del terror. Yo personalmente, hace un mes y pico, un par de meses, escribí una carta al respetuoso y correcto Tribunal de los Derechos Humanos Europeo en Estrasburgo, haciendo solicitud, una petición, yo como representante de todas esas pobres gentes robadas, masacradas y asesinadas, para que el Vaticano se le devuelva sus bienes, sus tierras y lo que les fue robado, con indemnizaciones, como han hecho los comunistas en el Telón de Acero, o en la DDR, o los judíos, o quien sea.
lo que es correcto, se le devuelva lo que se les robó por medio de matanza y terror, y a los descendientes o parientes se les indemnice. Y entonces yo escribí una carta al Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, haciendo petición en nombre de esas pobres víctimas, que se haga una investigación cabal de estas actas del Vaticano, de todo lo que se le robó, que está en manos de la Iglesia Católica y del Vaticano, y no solo se les devuelva, sino se indemnice en réditos por los males, los asesinatos, las torturas, los robos, la esclavitud de que fue objeto todas esas pobres gente, que donde ha estado y está la mano y la sotana negra de la Iglesia Católica son las poblaciones más atrasadas y esclavizadas e ignorantes de la tierra, donde se ha impuesto a la base del terror y dictadores, asesinos de masas, el catolicismo. Escribí una carta al Tribunal de los Derechos Humanos y no me escribieron, no me respondieron. Volví a escribir otra carta certificada con la misma petición y tampoco me han respondido, porque hay una presión, como he dicho anteriormente en varios vídeos, de que mi voz no se oiga nunca en medios de comunicación, porque el Vaticano y sus organizaciones satánico-criminales están pendientes de que mi voz nunca se oiga, de que no haya medio de comunicación alguno que me deje hablar. Y han ejercido presión, es muy posible, en los tribunales de derechos humanos, porque mi correo está revisado, mi teléfono pinchado y todo esto, para que no se me deje, no se permita eso y salga en los medios. Porque, por ejemplo, si mi petición, como hacen frecuentemente, se hace una petición al Tribunal de Derechos Humanos y en un listado, en la sala, se pone mi petición, para que el periodista, lo que sea, lo vea. Mi petición será la única que no está a la vista. Y una tercera carta, le volví a escribir hace unos días, quiero leerla ahora, una tercera carta al Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, en Estrasburgo, donde hago la siguiente, de nuevo, la siguiente petición y repetición de lo que solicité en dos ocasiones anteriores, de las cuales no tengo respuesta. Y le escribí lo siguiente: estimados señores, esta es la tercera carta que les envío, en la cual, como en las dos cartas anteriores que envié a tan respetuoso Tribunal de los Derechos Humanos Europeos, en lo referente a mi denuncia en contra de la organización religiosa del Vaticano, en lo referente a los múltiples crímenes, estafas y asesinatos de masas de gente inocente que durante toda su negra historia ha cometido contra la entera humanidad, y han expoliado vez tras vez todos los bienes de esas pobres personas que durante toda la historia y en todas partes de la tierra donde ha pisado el Vaticano y su religión, han sido masacradas masas de gente en todos los lugares y los han robado todos sus bienes, sean tierras, títulos, castillos, dinero o sus fes. Los han torturado en los tribunales y calabozos de la Santa Inquisición y han sido asesinados masas de gente inocentes, hombres, mujeres y niños, a veces poblaciones enteras, quemadas vivas, como a los cátaros o los valdenses o los templarios, infinidad de personas que a lo largo de la historia han sido torturadas, quemadas vivas y asesinadas, incluso en colaboración con los dictadores asesinos de masas más sádicos, demoníacos y criminales de la tierra. Mi petición anterior era la de que este excelente y respetuoso Tribunal de los Derechos Humanos Europeos haga una investigación concienzuda, aunque sea general y muy por encima de todos los bienes materiales que han sido expoliados a estas pobres gentes durante toda la historia en todas partes de la tierra. Y se haga una devolución sistemática de todos los bienes y tierras que a base de matanzas, terror y hogueras han sido arrebatados a estas pobres víctimas durante toda la historia. En mis dos cartas anteriores hice solicitud a este excelente tribunal para que se me escuche y atienda mi petición, ya que yo salgo personalmente en defensa de todas estas pobres víctimas a las que nadie generalmente ha hecho caso. Y hasta el día actual se han dado honores, aplausos, felicitaciones y bienes materiales a los criminales y responsables de tantos asesinatos, matanzas indiscriminadas y robos a todas estas pobres víctimas inocentes que a lo largo de la historia han sido asesinadas, masacradas y olvidadas completamente, mientras, como digo, a los asesinos y responsables criminales se les ha dado todo tipo de honores, felicitaciones, aplausos
y se le ha puesto nombres a catedrales, iglesias, monumentos y a calles a todos estos asesinos de masas criminales de esta organización criminal llamada Vaticano. En mis anteriores mensajes o cartas a este tribunal hice esta solicitud y vuelvo por tercera vez a hacerla para que se me diga si el conducto que he hecho hasta el momento de dirigir mi denuncia directamente a este excelente y correcto tribunal no es válida, o hace falta reunir firmas, o hace falta un bufete de abogados. Sea cual sea el conducto que sea el legítimo, desearía por favor me respondieran para saber cómo actuar y seguir